En general yo diría hay un problema, pero luego depende del contexto. Y un ejemplo extraordinario, una metáfora extraordinaria de eso es el propio caso Filmus, persona a quien yo conocía, digamos, de lejos de la actividad académica, a quien siempre respeté y respeto. Ahora, me parece que toda la trayectoria, digamos, de la campaña Filmus es una demostración de lo que implica la relación kirchnerismo y política. Desde el modo, digamos, él empezó con una capitis diminutio, en cuanto que, digamos, era tildado como traidor porque se animó alguna vez a decirle que no al kirchnerismo. Desde ahí, máquina de disciplinamiento absoluto. En el momento en que se lo consagra candidato, se le apaga el micrófono, no puede hablar. En el momento que se designan las listas, él no participa en absoluto. En el momento que se hace la campaña, con este no te saque la foto, con este te saca la foto, con este puedes andar. En el momento que se cierra la campaña, en el momento que anuncia los resultados, digamos, no se le permite que este lo salude, que el otro lo salude. Aceptar ese tipo de disciplinamiento es la negación del intelectual. Entonces uno me dice, ¿a quién preferís vos personalmente? ¿A Filmus? Sí, a mí me encanta Filmus como persona, pero si se mete en esta maquinaria de disciplinamiento y acepta eso, bueno, digamos, todo lo que tiene de interesante lo ha perdido. Y yo creo que ahí está, digamos, del modo metafórico más extraordinario, lo que es aceptar, digamos, el disciplinamiento del poder. Además, por eso, porque en este momento en particular hay una forma de ejercicio del poder que tiene que ver con una manera de entender la democracia que es ultraverticalista y que la forma de comunicación de la presidenta es otra vez una imagen extraordinaria de cómo se piensa la democracia, desde arriba para abajo, de modo, digamos, donde no hay posibilidad para criticar, no hay posibilidad de disidencia, no hay posibilidad de hacer preguntas, no hay posibilidad de fisuras. Entonces, es un modo de pensar la democracia que es antitético con la visión crítica que tiene que tener un intelectual. Mario Pía López, ¿hay tanta energía, como decía Gargarella, o excesiva energía puesto en la discusión mediática? No, yo tengo la impresión que la discusión sobre los medios es una discusión sobre la democratización de la palabra y las posibilidades de acceso a esa democratización de la palabra, que yo no la veo ajena ni separable de otras lógicas de reparación económica, ni de todas las cuestiones que Roberto está señalando respecto de reparaciones pendientes, de formas de igualdad pendientes. Me parece que yo no discutiría que hay energía puesta además en un aspecto democratizador, cuando me parece que lo que tenemos que discutir es cómo se va más allá con la reparación, cómo se va más allá con la igualdad y cómo se va más allá con la democratización. Porque me parece que hay un problema en el modo que estás planteando la cuestión de la autonomía, el que está planteando Roberto la cuestión de la autonomía, que es pensar que lo único que limita una voz como voz autónoma es la cercanía al poder político. No, lo dije desde el primer momento que no. Poder político, poder económico. Pero me parece, no, porque nosotros pertenecemos a la universidad, pertenecemos a un mundo académico que supone tantas restricciones a la palabra, supone restricciones, supone lógicas de funcionamiento, supone lógicas jerárquicas, del mismo modo que supone el campo de la política, del mismo modo que supone esta escena. Digamos, entonces, sí, pero ¿quién maneja la policía? Digamos, la universidad no maneja la policía. Y a la hora de pensar en el poder hay que pensar, por ejemplo, quién maneja los recursos económicos, quién maneja la bolsa y quién maneja la espada. Quién maneja el poder, digamos, coactivo y quién maneja el dinero. Eso es especialmente importante. Y eso lo manejan las grandes empresas y lo maneja el gobierno de turno. Por eso hay que tener una mirada especialmente crítica frente a ese modo de ejercicio del poder. Más allá de que hay poder en la familia, en la escuela, en cualquier lado, en la fábrica. Por eso, pero no me parece que sea necesario limitar la idea de crítica y la idea de autonomía a un solo ámbito. Y me parece sí que una idea de autonomía o de crítica, de autonomía de la palabra, para mí tiene que estar asociada necesariamente a una cuestión de definición respecto de cuáles son los balances que hacemos de una obra determinada. Digamos, porque podemos aceptar la discusión, digamos, esta discusión que vos planteás respecto de la pobreza, digamos, que me parece una discusión central y es una discusión central para los próximos años de la vida política argentina, digamos, y de la vida institucional, o lo de la policía, o distintas situaciones de represión, digamos. Ninguno de los escritores e intelectuales del grupo al que pertenezco dejó de hablar del tema de los QOM, ni dejó de denunciar lo que había pasado con Mariano Ferreira. Es decir, no hubo ninguna situación que nosotros hayamos considerado que era una situación necesaria de denunciar, que se haya omitido denunciar. Digamos, y eso porque no hay ninguna razón política que esté por arriba de la defensa de ciertos derechos. Y me parece que en ese sentido, comparto absolutamente con vos que hay situaciones que están por arriba de cualquier otra situación de trincheras, oposiciones o situaciones de la coyuntura, ¿no? Y que sobre eso sería necesario tener un compromiso múltiple al respecto, ¿no? La verdad que cuando esto empieza a calentarse siempre pasa lo mismo, empieza a acabarse Llega el tiempo. hora. Claro, de todos modos tenemos lugar para alguna cosita más. A propósito me gustaría escuchar la opinión de los dos, sobre si existe en este momento un
instante de crisis en el discurso kirchnerista, si ustedes lo ven así, si la emergencia de algunas críticas que existían probablemente antes, sin duda, como decía María Pía López, pero por ahí eran menos conocidas, nos pueden hacer pensar de que en un sistema bastante homogéneo y cerrado de construcción de discurso y de poder, desde el año 2003 para acá, uno lo ha visto por razones profesionales de muy cerca todo el tiempo, bueno, hay en este momento una fisura o una posibilidad Yo creo de que crisis. por un lado, al interior del kirchnerismo y en el núcleo duro del kirchnerismo, por el contrario, digamos, creo que en el momento de crisis hay una radicalización del discurso. Ahora, lo que me parece que ocurre es que por fuera de ese núcleo duro se nota muy extendidamente un hastío con el disciplinamiento, un hastío con la imposibilidad de fisura, un hastío con la idea de que no se puede escuchar una voz crítica, una voz disidente, porque es un escándalo, es un error y hay que salir a taparlo. Entonces, ese hastío generalizado por afuera creo que impacta en ese núcleo duro y entonces ahí se notan movimientos, pero me parece que lo que hay en el interior es una radicalización del discurso. Yo tengo la impresión que no hablaría de crisis, sino de un momento de redefinición. El kirchnerismo tiene para mí una cualidad que lo vuelve siempre un movimiento interesante, que es un movimiento en permanente reinvención. Yo tengo la impresión de que es distinto al kirchnerismo del 2003, al kirchnerismo del 2007, al kirchnerismo del 2008, al kirchnerismo del 2011, que hay una reinvención, y es una reinvención que tiene que ver en muchos casos con el modo en que el grupo de gobierno, digamos, va retomando temas que no le pertenecen y que vienen de otro lado, ¿no? Es distinto al kirchnerismo de la Ley de Servicios Audiovisuales, que toma de otros grupos, toma de otros movimientos, al kirchnerismo del matrimonio igualitario, al de las retenciones. Digo, pero porque me parece que hay que pensarlo también en esa capacidad de escucha y diálogo que ha venido teniendo con distintos otros espacios que son muy diferentes a su constitución. Por eso... ¿Pero hablas de kirchnerismo o hablas de carta abierta? Yo no tengo duda de que carta abierta está abierta a discutir con gente, pero que el gobierno está abierto a discutir con gente, no. Estos hechos que mencioné, la ley de matrimonio igualitario, la ley de servicios de comunicación audiovisual o el tema de derechos humanos, son la asignación por hijo. La asignación universal por hijo, que no era una iniciativa, era algo que venía pidiendo la ley de CTA. matrimonio tampoco. Ninguna de esas iniciativas pertenecen a lo que sería lo que Roberto llamaba el núcleo duro del kirchnerismo. Y sin embargo, como hizo frente a la crisis del 2001, me parece que actuó como un gran intérprete, ese grupo de gobierno, como un gran intérprete de cosas que se inventaban, se creaban y funcionaban en otros grupos sociales. ¿Es el momento alto, digamos, de la receptividad y apertura del kirchnerismo? Me parece extraño, me parece que es el momento claramente de más cerrazón, de más impermeabilidad. ¿A este momento decís o al anterior? Este momento. Mira, me parece que este momento es un momento extraño en el sentido de que es un momento de reconstitución de la fuerza política electoral, que es lo que se ha visto en el cierre de listas, y al mismo tiempo es un momento, me parece, de un cierto impas en términos de producción de hechos políticos ante el escenario electoral. Mi interrogación sobre el kirchnerismo es qué es el kirchnerismo que va a resultar después de la elección de octubre. Digamos, me parece que ahora es una fuerza política que está organizada en función de la disputa electoral de octubre, ¿no? Y mucho más la disputa nacional de octubre, las primarias de agosto y octubre, más que las elecciones intermedias. Bueno, tomamos el compromiso para seguir esto. Nada, después de que pase la calentura electoral de agosto, antes de llegar a octubre, ¿puede ser? Les agradecemos a los dos. Gracias a los dos. Gracias. Seguimos en Código Político.